Bienvenidas, bienvenidos a todos en general a este tercer día de la conferencia SURE 2024. En esta oportunidad estamos con el panel titulado Ciudades de Frontera y Vida Cotidiana, miradas críticas hacia preconcepciones espaciales en América Latina, que está coordinado por Ricardo Jiménez Palacios, Marley Pastor y Mariel Chávez. Les doy el pase para que puedan iniciar. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a esta mesa. Bueno, como ya fue mencionada, el título de nuestra mesa es Ciudades de Frontera y Vida Cotidiana, miradas críticas hacia preconcepciones espaciales en América Latina. Creo que el común denominador de nuestras ponencias es una ciudad especial, ¿no? Una ciudad justamente fronteriza, ubicada aquí al sur del Perú, Tacna. Entonces, otra característica de nuestro panel que me parece que suma y es bastante importante es que la mayoría de los investigadores que se presentan son mujeres, ¿no? También nos acompaña, por supuesto, Abelardo, pero me parece que eso hace fuerza justamente dentro de esta categoría que denominamos prácticas insurgentes, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. No sé si comenzamos. Yo creo que la modalidad va a ser la siguiente. Em, cada grupo de investigación va a tener unos 10 minutos, ¿sí? Pueden tomarse de repente a partir de ese límite de 10 minutos, pueden tomarse quizás unos 2 o 3 minutos más de que se requiere. Y al finalizar las presentaciones, todas las ponencias, podemos hacer una ronda de preguntas, quizás si les parece. O de repente a ustedes les parece tener las preguntas inmediatamente después de su presentación. No sé qué dicen ustedes. Mariel, Milagros, ¿cómo desean? Para hacerlo democrático. Por nuestra parte, pues se finaliza todo. Al finalizar, porque quizás se Listo. extiende. Claro, listo. Entonces vamos a comenzar, sí, vamos a darle pase a nuestras primeras ponentes. El título de esta ponencia es Nuevas centralidades en Tacna, una reflexión sobre el concepto de centralidad de una ciudad intermedia a partir de cartografías sensibles. Ellas son Milagros Colquehuanca y Nayeli Siguairo. Milagros es estudiante de arquitectura del 10º ciclo de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Tacna. Ella ha sido parte de proyectos de investigación en el 8º, 9º y 11º concurso de financiamiento de proyectos de la UPT y orienta su investigación en estudios relacionados a la ciudad, territorio y paisaje en el ámbito de las dinámicas urbanas y el análisis del espacio habitado. Nayeli Siguairo también es estudiante del 10º ciclo de arquitectura y también ha participado en un proyecto de investigación titulado Configuraciones identitarias en Tacna contemporánea, un estudio de la territorialidad a partir de las experiencias espaciales de tacneños descendientes de inmigrantes nacionales. Bien, entonces tienen, chicas, 10 minutos. Adelante. Pueden compartir pantalla. Sí, ahora lo comparto. Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Milagros y junto con mi compañera Nayeli somos de la Universidad Privada de Tacna y vamos a exponer nuestro tema Nuevas centralidades en Tacna, una reflexión sobre el concepto de centralidad de una ciudad intermedia a partir de cartografías sensibles. Ok, nos ubicamos en Tacna, es una ciudad intermedia ubicada al sur del Perú, en triple frontera con Chile y Bolivia. Nos enfocamos netamente en la provincia de Tacna, la cual está conformada por distritos que, si nos adentramos en su historia, a raíz del fenómeno urbano del siglo XX, Tacna experimentó una expansión urbana a raíz de la migración de descendientes aymaras, ¿no? Si vemos en la imagen inferior, vemos cómo se constituyeron nuevos distritos en torno al centro de la ciudad, ¿no? En su periferia, como son el distrito de Gregorio Albarracín,
en el 2001 y el distrito de Ciudad Nueva en 1992. Entonces, el centro de la ciudad es representado por el Paseo Cívico, que es concebido oficialmente como una centralidad histórica. La centralidad es tradicionalmente conocida como aquellos espacios que concentran actividades o como nodos que llegan a condensar determinados usos. Sin embargo, el enfoque que nosotros le vamos a dar es entender a la centralidad como un fenómeno urbano en constante transformación, producto de las prácticas sociales que la crean, recrean o extinguen. Y esto va a constituir un espacio simbólico urbano que, como lo menciona Vidal y Paul, esto va a ser el efecto de la apropiación del espacio, la cual lo vamos a reconocer en dos instancias, la acción-transformación y la identificación simbólica. Entonces, si la expansión urbana de Tacna, que fue a raíz de migrantes aymaras, se fueron configurando en nuevas transformaciones e identificaciones simbólicas, también han generado una relación y tensión en diferentes territorialidades de la ciudad. Es por eso que nosotros nos cuestionamos cómo la apropiación simbólica por parte de hijos de migrantes nacionales ha dado lugar a la conformación de centralidades alternativas en la ciudad de Tacna. Para esto hemos aplicado tres técnicas. 28 entrevistas a tacneños hijos de migrantes, la técnica de la observación para entender justamente ese proceso de transformación, acción-transformación por parte de hijos de migrantes con determinados espacios públicos. Y la técnica de las cartografías sensibles justamente para entender este proceso de identificación simbólica. Con las entrevistas hemos identificado tres espacios, la Plaza Jorge Chávez, la Plaza Patricio Conti y la Plaza José Olaya, ¿no? Ambas ubicadas pues en el distrito de Gregorio Albarracín y José Olaya en el distrito de Ciudad Nueva. Vamos a comenzar con la Plaza Jorge Chávez. Mediante este mapa de actividades hemos reconocido actividades sociales de recreación, actividades económicas como comercio ambulatorio, comercio itinerante, puestos permanentes, paraderos de mototaxis o taxis que en realidad no son paraderos, pero se conformaron como paraderos y que son utilizadas justamente por estos hijos de migrantes. La plaza llega a tener una transformación. Durante la mañana es una plaza de recreación, de diversión. Durante la tarde es una plaza de esparcimiento y descanso, de tranquilidad. Y durante la noche adquiere la denominación de una plaza de baile, de comida, de música, de ruidos. Y es justamente, como menciona nuestro entrevistado Enrique, hay niños jugando en la plaza, no hay juegos, hay como un columpio donde está Jorge Chávez. No es un columpio, pero lo usan como columpio. Entonces, entre esta y otras actividades que se manifiestan en esta plaza, llegan de cierta forma a dar a conocer esta apropiación del espacio. Si contrastamos con las cartografías sensibles que hemos elaborado para visibilizar de cierta forma las emociones que mostraban nuestros entrevistados, lo hemos plasmado en un lenguaje visual con estas manchas y colores, como por ejemplo lo verde para ellos representa pues lugares donde pueden descansar, donde pueden dormir, donde pueden recostarse, o como las zonas de color morado, que es netamente de recreación y para niños, y que, bueno, ¿no? Como menciona José, de cierta manera, distintas zonas de la plaza crean estas memorias para los entrevistados, como por ejemplo, esta plaza me vio de todo un poco, triste, enojado, alegre, contento, porque es una plaza que me vio pasar muchas cosas, concursos, desfiles, además de muchas cosas por su cercanía con el Colegio Jorge Chávez. Es un lugar donde pasan muchas cosas y siguen pasando cosas, ¿no? Entonces, de cierta forma, estos vínculos que se ha creado con determinados lugares de la plaza llegan a generar y relacionar, ¿no? Con el comentario de Javier que menciona la Plaza Jorge Chávez es como el centro de Gregorio Albarracín.
Ya, bueno, siguiendo con la Plaza Patricio Conti, es una plaza que se encuentra también en el distrito de Gregorio Albarracín. Y bueno, y esta plaza tiene una cercanía, o bueno, es una plaza principal por su cercanía al Mercado Santa Rosa. Dentro de esta plaza se realizan distintas actividades simultáneas cambiantes, pero de uso frecuente. Por las mañanas es una plaza usada más para recreación y diversión. Durante el mediodía es una plaza más de esparcimiento y de descanso. Durante la noche es una plaza de baile, donde se pueden realizar actividades, ya sea viendo cómicos ambulantes, comiendo o jugando en los juegos establecidos de la plaza, ¿no? Eh, bueno, el entrevistado Javier, de 21 años, él menciona, aparte de muchos juegos ahí, se podría decir que es el centro. Afuera hay columpios donde yo, se podría decir que pasé mi infancia. También recuerda una pirámide que se encuentra establecida también en la plaza. Y bueno, y recuerdan todos estos espacios con emoción y nostalgia. Siguiente. Bueno, por medio de las entrevistas y el método de observación, pudimos plasmar en una cartografía sensible donde se reconocen los ingresos a esta plaza del marcado de color amarillo, donde se usa mayormente, o bueno, el marcado de color verde, donde es el mayor uso recreacional y donde se concentran las actividades como ensayos, los cómicos ambulantes, como mencionaba, ya sean también de bailes, entre otros. También pudimos rescatar las emociones que los entrevistados mencionaban, ¿no? Recuerdan algunos espacios con nostalgia, con felicidad, tranquilidad, también su vínculo filial, social y económico. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la Plaza José Olaya, esta es una plaza que se encuentra en el distrito de Ciudad Nueva. Bueno, cerca o colindante a esta plaza tenemos distintos equipamientos como lo es una iglesia, una comisaría, también la municipalidad distrital del distrito, ¿no? Del distrito de Ciudad Nueva, y a pocos metros también se encuentra el mercado de abastos, el mercado principal de abastos de Ciudad Nueva, lo que la hace también una plaza donde se realizan actividades simultáneamente y durante todo el día. Bueno, también es una plaza donde se realizan actividades costumbristas, como lo menciona Carmen, de 37 años, ¿no? Sobre la fiesta de San Juan. Ella menciona, lo hacen acá en Plaza de Ciudad Nueva, traen a veces, no podría decirte que cada año, pero las veces que han traído, traen un árbol seco grande, lo ponen en el medio de la plaza y ya ahí empieza la fiesta para la noche de San Juan. Siguiente, por favor. Bueno, de la misma manera se utilizó el mismo método por medio de las entrevistas y, y la observación. A modo de cartografía sensible se plasmó donde reconocen los ingresos, el mayor uso recreacional y donde se concentran mayormente las actividades eh, que, bueno, se ve que básicamente es en casi toda la plaza, ¿no? Igual las emociones que quisimos plasmar, la nostalgia, el vínculo filial y los lugares de referencia que toman las personas para esta plaza. Eh, y muchos de los entrevistados mencionan aquí en la plaza, porque por ahí paso todos los días, mencionan la Plaza José Olaya, y también ahí llevo a mis hijos para que jueguen, ¿no? Ahí paramos, mencionan mucho. También reconocen el paseo cívico como una centralidad principal, pero ellos mencionan, o bueno, uno de ellos mencionó, no sé, pues es que no conozco estos sitios, yo más paro acá en Ciudad Nueva, no salgo casi, o sí, aquí nomás. Mm, Siguiente, por favor. Bueno, a modo de resultados, se destacan múltiples relaciones entre actividades cotidianas y emociones, evidenciándose esta importancia de los espacios públicos, que no solo radica en cómo funcionan, sino el valor simbólico que ganan durante el tiempo, el rol emocional que, que muestran, ¿no? En la vida diaria de los entrevistados. Y estas plazas se convierten y van adquiriendo un valor simbólico. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, la mayoría de entrevistados reconoce que el paseo cívico es la centralidad principal. Sin embargo, sus prácticas cotidianas volvieron otros espacios como suyos, como lo son estas plazas mapeadas.
y lo que llega a evidenciar este gran sentido multifuncional y alto valor simbólico, reconocido en su mayoría como centro por los hijos de migrantes nacionales. Y bueno, deduciendo, ahora existen, bueno, en deducción, ahora existen nuevos espacios públicos principales para los nuevos tagneños, estos distritos que se formaron en las periferias de la ciudad, pero que generaron nuevos centros. Y bueno, el reciente trabajo de Dahmer y Vega Centeno ha resaltado también que los estudios sobre centralidades en Latinoamérica han privilegiado el análisis de la estructura urbana, por lo que su propuesta fue orientada hacia el análisis del espacio habitado desde la vida cotidiana. Y nuestro trabajo busca dar continuidad a esta mirada más centrada desde el punto del habitante. Gracias. Gracias. Ujú. Bien, chicas, muchísimas gracias. Bueno, han cumplido con el tiempo, 11 minutos 41 segundos. Muy bien. Bien. Bueno, interesante su presentación, ¿no? Vemos cómo es que Tacna finalmente no tiene solamente un centro, ¿no? Hay, digamos, otros centros que también son alternativos que generan un mayor sentido de pertenencia, ¿no? Para cierto sector de la población. Y ese sentido de pertenencia pues se da justamente por la funcionalidad múltiple, ¿no? Que tienen estos parques, el vínculo emocional, incluso hay una relación histórica, ¿no? Que ellos cuya trayectoria familiar, digamos, son migrantes, como que asocian, ¿no? Ese devenir histórico que ha crecido junto con ellos, ¿no? Bien, podemos conversar sobre eso seguramente al finalizar las presentaciones. Vamos a continuar ahora con el siguiente grupo, la siguiente presentación, de Mariel Cintia Chávez, Mariel Chávez Vargas. El título de su ponencia es La configuración de modos de vida en torno a la frontera chileno-peruana, una aproximación desde las prácticas de la movilidad. Bueno, Mariel, ella es arquitecta por la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Ella es magíster en desarrollo urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudiante del doctorado en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, becaria de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Estado de Chile, ANIT. Entonces, te damos pase, Mariel. Puedes compartir pantalla. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se ve? Sí, Sí se ve. sí, se ve y se te escucha. Pero se ve, ya lo he compartido en modo presentación. Sí, sí, en modo presentación, sí, se ve. Eh, bueno, buenas tardes nuevamente. Voy a presentar la ponencia La configuración de modos de vida en torno a la frontera chileno-peruana, una aproximación desde las prácticas de movilidad. Quisiera comenzar sobre este tema em, trayendo a colación dos conceptos o nociones sobre lo que es el espacio, porque tradicionalmente se entiende como espacio contenedor como aquella noción donde el espacio es visto como un soporte o receptáculo de relaciones entre los sujetos y objetos, o sea, como si fuera una superficie y sobre esa superficie es donde se dan los diferentes fenómenos entre sí. Pero superando esta noción tradicional está la noción de espacio relacional, la cual busca superar esta idea de espacio contenedor y también busca superar este pensamiento de que los fenómenos tienen una condición fija e inmóvil. Y acerca de esta noción de espacio relacional, hay como que dos autores importantes, que está Henry Lefebvre con la producción del espacio y también Doreen Massey con Core Space, ¿no? Y además otros autores que han seguido esta línea y que también tienen esta idea más dinámica del espacio que supera la idea de espacio estático o contenedor. Bueno, ¿para qué
estas nociones porque justamente lo quiero llevar a lo que es el análisis de espacios fronterizos. ¿Por qué los espacios fronterizos? Porque esos espacios es donde se da, suele darse, como el caso de Arica y Tacna, eh, donde se da una serie de movimientos que tienen a la frontera como referencia, pero esos movimientos suelen ser de diversa duración, frecuencia, propósito y también va a variar quiénes son los que se están moviendo a través de ella, ¿no? Personas, objetos, etc. Y a partir de esta identificación es de que se ha visto estudiar esta serie de movimientos desde diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, está el de migración, desde donde ha surgido esta idea de migración temporal, pendular, estacional, circular, golondrina, pero lo que se ha criticado de esto es de que la migración implica un cambio de residencia, por lo tanto no llega a abarcar la complejidad de movimientos que se dan aquí. Otra noción ha sido el transnacionalismo, donde se busca visibilizar las redes y conexiones sociales que están por encima de las fronteras, pero esto como que pierde un poco la proximidad que justamente caracteriza los espacios fronterizos. Y para eso también es que ha surgido una serie de trabajos que han resaltado que la movilidad podría ser un concepto más adecuado para que permita abarcar toda esa serie de complejidades. Sin embargo, hay un texto de Osterling, en términos clave de estudios de movilidad en América Latina, donde señala de que acerca de los trabajos que han tocado el tema de migración o el tema de fronteras, todavía no llegan a aterrizar e incorporar esta noción de movilidad, eh, sobre todo metodológicamente, sino que muchas veces queda en el plano teórico o simplemente hay un cambio semántico entre lo que son los cruces de frontera por movilidad. O sea, sigue esta idea de ida y vuelta. Por ello es de que en esta ponencia lo que busco es un poco acercarme a ello, no del todo, porque todavía está en proceso de desarrollo este trabajo, pero ¿cómo se podría acercar un poco más e incorporar esta noción de espacio relacional que guarda relación con lo que es el giro de la movilidad? En primer lugar, tendría que dejar de entenderse a los cruces como estas idas y vueltas, no como algo aislado, sino que tienen que ser reconocidas que forman parte de un continuo de prácticas. O sea, los cruces de frontera también son prácticas. Y que esas prácticas no deben tomarse como algo aislado, sino que tienen que estar conectadas y relacionadas entre sí. Por esto es de que el centro de este enfoque es la vida cotidiana, ¿no? Entender cómo es de que se organizan y gestionan las diversas prácticas, incluyendo sus cruces de frontera, eh, en el día a día por medio de las actividades. Y una alternativa para ello es trabajar el tema de modos de vida. Y porque justamente los modos de vida son, bueno, se entiende como modos de vida como un conjunto de prácticas y representaciones articuladas en una red, tomando en cuenta de que esta red se constituye frente a las condiciones de vida de los diferentes procesos históricos de los individuos que habitan la frontera. Entonces, esta podría ser una alternativa para abordar este tema, ¿no? De incorporar esta mirada que no vea los cruces simplemente como un ida y vuelta. Y para eso se está tomando el caso de estudio de Arica y Tacna, ¿no? Que la ubicación está al sur del Perú, al norte de Chile. Esas ciudades tienen ciertas particularidades, ¿no? Además de la Guerra del Pacífico, que fue en el siglo XIX, también se ha caracterizado por esta serie de cruces que han ido incrementando a través, bueno, en las últimas décadas. Por ello es que el objetivo de la ponencia o de investigación es comprender el rol que desempeña la frontera en la configuración de modos de vida caracterizados por los cruces frecuentes en el caso de estudio de Arica y Tacna. Entonces, se busca ahondar en aquellos modos de vida, ¿no? En esta red de prácticas que justamente incorporan a estos cruces dentro de estos modos de vida. Para ello, la metodología ha tomado varias técnicas. En un primer momento fue mi trabajo de tesis de magíster, que era la combinación de entrevistas estructuradas con mapas mentales, que era para 27 entrevistados. Pero adicionalmente a ello, sobre todo el año pasado, he incorporado, se podría decir que la observación, porque es muy distinto, es algo que también me di cuenta en el camino, y es de que es muy distinto realizar una entrevista a vivirlo. Entonces, esta serie de cruces que he experimentado justamente en esta frontera es lo que me ha permitido como que un poco más visibilizar
cómo es verdaderamente ese tipo de vivencias, ¿no? O lo cotidiano aquí. Y además de eso, también he revisado la producción académica que aborda el mismo caso de estudio, sobre todo aquellos trabajos que han señalado, ¿no? esta alternativa de la movilidad como algo que abarca la complejidad que se vive aquí. Bueno, como resultados, he rescatado como que dos modos de vida. El primero vendría a ser aquel modo de vida de las llamadas caseras o paseras, a las mujeres que se dedican al comercio hormiga. ¿Ya? Entonces, de hecho, esta es su imagen del mapa mental realizado en 2019. ¿Ya? Y lo que he observado en este tipo de modo de vida es de que el momento del cruce no viene a ser un tiempo muerto, sino que viene a ser todo un momento donde ellas tienen que organizarse y negociar, ¿no? Para asegurar la continuidad de su trabajo. Las caseras o paseras son las mujeres, por lo general, quienes se encargan de llevar productos de primera necesidad, por lo general de Tacna hacia Arica. Ese suele ser el flujo, por la diferencia del cambio de moneda. Pero también aquí están paseras, por ejemplo, de lo que son la repousada. Algo curioso es de que entre ellas se llaman, sino como compañeras, ¿no? Entonces, el momento del cruce es justo un momento clave, porque ahí es donde tiene que organizarse para poder trasladar, ¿no? La mercadería. O sea, hay como que una organización detrás. Y además de esto, otra cosa que me pareció interesante es que, ¿por qué se elige ese tipo de trabajo? Entonces, ahí se toma la frontera justamente como recurso, porque estos cruces, ¿no? que se dan día a día en realidad están organizados en función a lo que ellas tienen que realizar, porque por lo general son mujeres y también son madres. Por ejemplo, en el caso de este mapa mental, eh, la entrevistada comentaba de que, o sea, todo está en función a que tenía que llevar a su hija al colegio. O sea, todo este itinerario estaba en función a lo que ella realizaba día a día y llegaba a Tacna cuando ya tenía que recoger a su hijo del colegio. Entonces, ahí se puede observar, ¿no? Cómo es que la decisión que tomamos de movernos involucra a otros miembros, o sea, ahí está interdependencia. Y también, ¿no? Otra cosa interesante aquí es de que este carácter informal de la actividad, la frontera no solo se vive al momento del cruce, sino también muchas veces se da en su cotidiano, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para quienes se dedican a lo que es la venta de ropa usada. Y por otro lado también está otro modo de vida que vendría a ser el de los colectiveros, ¿no? Que se dedican al transporte de pasajeros desde Arica y Tacna. Y ellos también, ¿no? Los cruces no son tiempos muertos, en realidad ellos son como que adquieren un rol activo durante todo el trayecto de cruce, porque no solo se encargan del transporte de pasajeros, sino que ellos prácticamente dirigen toda esta gestión. Muchas veces también tienen como que otras funciones, quizás más en el plano coloquial, por ejemplo, sirven de guía turístico, muchas veces también están en comunicación para quienes trabajan, por ejemplo, con las caseras o quienes pasan mercadería también. Son como una red de apoyo entre diferentes actores. Aparte de ello, por ejemplo, para el tema de la pandemia, ellos fueron quienes también protestaron, ¿no? Para que, bueno, posterior también a la pandemia para que puedan eh, aperturar el cruce las 24 horas. O sea, su rol es bastante activo. O sea, los cruces no son tiempos muertos. Y otra cosa también para señalar es de que esos modos de vida no son algo estático ni estable en el tiempo, esos han ido cambiando. Y eso se ha podido observar cuando he tenido entrevistados que ya son personas mayores, adultos mayores, y quienes han señalado que en tiempos pasados era distinta la dinámica. O sea, lo que puede darnos a conocer de que se visibilizan esas asimetrías complementarias entre esas ciudades, ¿no? O sea, no es algo fijo, estos van amoldándose y cambiando según las condicionantes. Y bueno, como conclusiones, eh, se podría decir que en primer lugar, ¿no? Los modos de vida que tienen a la frontera como un elemento clave han formado parte de la dinámica entre esas ciudades y que han ido modificándose en el aprovechamiento de las ventajas del cruce y también dependiendo de las condiciones de vida de sus habitantes y también de que el trayecto no es un tiempo muerto de ida y vuelta, sino que es un momento clave muchas veces para varios de estos modos de vida que se dan en esta frontera en específico. Y otra cosa más es de que en ese trabajo la investigación original no tenía en cuenta esta idea de espacio relacional. Entonces, esto invita a que, si es que se quiere seguir buscando incorporar esta noción de espacio relacional,
tendría que haber una traducción metodológica que responda a ello, ¿no? Entonces, y solo de esa manera se podría superar este cambio semántico que ha sido señalado en otro tipo de trabajos que han evaluado, que tanto se ha incorporado esta noción de movilidad como enfoque y como objeto de estudio. Y parte de esta superación implica de que los cruces dejen de verse como ese ida y vuelta, sino que empiecen a asumirse también como parte de esta red de prácticas cotidianas. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mariel. Interesante tu trabajo, ¿no? Sobre todo porque eh, aprendemos, digamos, de algo que es tan parte de nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en la frontera y me parece interesante la forma en la que has explicado cómo las experiencias de los sujetos son las que realmente vienen haciendo la frontera, ¿no? Y la frontera finalmente no termina posicionándose en un límite físico, sino que se expande, ¿no? Se expande hacia el colectivero, se expande en el comerciante y se expande incluso en las personas que apoyan a los comerciantes, a las comerciantes, ¿no? En su proceso de producción, del lavado de ropa, etcétera, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar pase ahora a los siguientes expositores. El tema es periodización del comercio transfronterizo en las ciudades de Tacna y Arica 1929-2005. Ellos son Maricielo y Abelar. Entonces vamos a presentarlos. Abelardo Chura, él es estudiante de pregrado en Historia por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. También es estudiante de Derecho por la Universidad Privada de Tacna. Es miembro de GESCAL, del Grupo de Investigación GESCAL de la Escuela de Posgrado de la UPT, y es miembro del Semillero de Investigación Historia y Geopolítica de los Movimientos Sociales en el Sur Andino. Actualmente investiga temas relacionados a la historia social, la sociología jurídica en las fronteras. Maricielo Hidalgo Lazo, ella es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en la ciudad de Tacna, actualmente presidenta del Consejo Provincial presidenta del Consejo Provincial de Juventud de Tacna, miembro del Semillero de Investigación Historia y Geopolítica de los Movimientos Sociales en el Sur Andino. Ha participado en diversos eventos académicos vinculados a la historia social, la historia política, teniendo en cuenta siempre las teorías de género. Actualmente trabaja como investigadora en diversos proyectos de investigación a nivel nacional, internacional, regional. Bien, adelante, chicos. Los escuchamos. Bueno, buenos días. Hola con todas y todos en el espacio. Estamos justo en el Cyberlabs, agradecidos por darnos este espacio para poder conversar precisamente sobre uno de los fenómenos que hemos notado dentro de esta investigación que ya veníamos trabajando tiempo atrás, que es la periodización del comercio transfronterizo en las ciudades de Tacna y Arica entre 1929 y el 2005, 1930. Para este caso habíamos visto precisamente, tomando en cuenta ya los aportes de esta academia, tomando en cuenta incluso ya conociendo por ahí un poco de los avances de quienes nos han perseguido y de otros más, viendo esto de la producción del espacio, ¿no? Que es algo que se da desde las economías populares en la frontera de Tacna y pues, venimos más que todo con esa propuesta para poder discutirla también dentro de ello, ¿no? Y para ello pues vamos a comenzar, ¿no? Con lo siguiente. Ok. Bueno, Tacna y Arica, bueno, ya se ha mencionado que Tacna es una ciudad fronteriza ubicada en el extremo sur peruano. Nuestra investigación se centra sobre todo en la relación histórica que hay entre Tacna y Arica como ciudades de frontera, teniendo en cuenta que ambas ciudades han compartido una serie de relaciones en los ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos que han determinado parte de la historia del siglo XX en el país. Y también este espacio de frontera ha sido como un tema de estudio bastante como presente. Así que nosotros estamos retomando esta investigación en torno a esta frontera tacno-ariqueña.
Ok. Bueno, nuestra investigación como tal se centra en la configuración histórica del comercio, un comercio popular del cual vamos a hablar más adelante, y que ha logrado la periodización de este comercio desde 1930 hasta el 2005. Durante esta periodización vamos a ver que hay una transformación, un cambio en el comercio y que este comercio a lo largo del siglo XX, la historia de Tacna y Arica va a producir un determinado espacio social urbano en Tacna. Y entonces nuestra pregunta de investigación es cómo se entiende la producción social del espacio urbano en Tacna a partir de esta lectura histórica del comercio popular. Por otro lado, nosotros nos centramos mucho cuestionando un poco, o bueno, revisando un poco de los planes de desarrollo urbano que entienden a la informalidad como una amenaza que atenta contra el adecuado desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, en uno de estos planes se señalaba que Tacna es considerada como una de las ciudades con más alta tasa de informalidad y que esta informalidad deviene más o menos desde los 80 con el boom del comercio de contrabando. A partir de esta lectura, nosotros planteábamos que el desarrollo del comercio en la frontera, una vez creada la frontera, tiene una lectura mucho más histórica, ¿no? Por así decirlo, no empieza desde los 80 y tampoco necesariamente está relacionada con el atraso, ¿no? Como tal. Y es por eso que nuestra lectura es mucho desde el comercio popular. El comercio popular como tal es una mirada teórica que se aleja un poco de los debates o relaciones victimistas que se tienen acerca de estas prácticas comerciales populares que se caracterizan por ser dinámicas, por estar como eh, bueno, va a estar presente mucho las prácticas, las relaciones sociales y dinámicas dentro de estos comerciantes. Entonces, básicamente esos son nuestros tres marcos teóricos que tenemos en el desarrollo de esta propuesta de investigación para poder analizar la periodización como tal, pero también cómo se da la producción del espacio y cómo el comercio popular ha producido y produce actualmente determinados espacios. Claro, en efecto, esto que menciona Maricielo rompe contra lo que se ya dice dentro, por ejemplo, de los PDU, ¿no? El PDU del 2014 nos decía que es una amenaza, cuando nosotros, por ejemplo, históricamente vamos a ver que esa necesidad de comerciar en torno a la frontera y tomada desde una intención de comercio de menor cuantía, una intención de comercio donde ya había un contrabando, se da desde antes, ¿no? Ahí en pantalla, por ejemplo, podemos ver diarios del 1931, de 1960, cuando ya también esta situación tiene otro matiz que imagino pues Maricelo también lo explicará en algún momento de su tesis. Ahora, centrándonos en ello, precisamente en cómo es que la economía popular puede desde su despliegue, en este caso de la frontera Tacna y Arica, generar un espacio. Hemos tratado de llegar a ello mediante un estudio cualitativo donde hemos utilizado el análisis de las entrevistas, hemos hecho un repaso por los diarios, se ha hecho una revisión documental también sobre normativas para tener una triangulación que nos permita también corroborar lo que es precisamente la historia oral que estamos trabajando y reivindicar un poquito de la historia social en este caso. A lo cual hemos llegado pues a algo que no nos vamos a centrar mucho en esto porque es parte sí, pero queremos proponer otra cosa, ¿no? En estos tres periodos, ¿no? Hay un primer periodo que calza desde la reincorporación de Tacna de 1929, un segundo periodo cuando ya se dan las políticas desarrollistas, cuando hay todo un cambio en Tacna, ¿no? Recordarán la ley Tacna, por ejemplo, para quienes no sean tacneños, pues la ley Tacna es un dispositivo legal que lo que busca es impulsar la modernidad en Tacna, ¿no? Oscar Pantineira, por ejemplo, menciona bastante sobre el segundo desarrollismo, que hubo esto en Tacna, pero no los primeros modernismos que hubieron a nivel global, ¿no? Y esto llegaría hasta la SOFRI. Y en un tercer periodo, por ejemplo, vemos el tema de la SOFRI y Toledo. ¿Por qué dividirlo en los periodos? Porque hay una cuestión en torno a dinámicas para comerciar, productos propiamente y las normativas que responden ante esa realidad. Entonces, cada periodo tiene una particularidad que engloba a la economía popular y que
presumimos nosotros, tiene una explicación a través como procesos, ¿no? Por ejemplo, para ejemplificar esta parte, en el primer periodo, que es desde la recuperación de Tacna hasta Manuel Odría, hay un proceso político que parte primero para solucionar el problema de la frontera, ¿no? Tacna está en cautiverio, Arica también, entonces, ¿qué es lo que se genera de ahí? El Tratado de Lima, ¿no? Para poder solucionar. Y el proceso emergente que siempre estaba el comercio, o sea, no, el comercio no paraba. Frente a esa situación y ante ese choque se encuentra lo que es el modus vivendi, ¿no? Ok, está la frontera, pero ¿cómo hacemos nosotros para poder seguir comerciando? De ahí que les mostráramos al inicio, por ejemplo, este primer recorte periodístico donde ya hay un memorial que se evidencia para explicar precisamente ese proceso. Y lo mismo pasa, vamos a lo último, que vendría a ser este último proceso, ¿no? El proceso político de las políticas neoliberales propiamente, el neoliberalismo como una corriente global internacional que choca con el proceso emergente de comercio popular y que nos da, por ejemplo, resultados como Sofra Tacna. Frente a esa situación, frente a ese fenómeno, nosotros estábamos problematizando, ¿no? Y proponemos lo siguiente: si se reivindican las prácticas de comercio popular en los contextos urbanos, ¿no? Deberíamos hablar sobre esas dinámicas que ya, por ejemplo, en su momento han hablado Mariel estaba hablando sobre los modos de vida, y es que eso precisamente nos hace pensar en dónde y en qué momentos y a lo largo de la historia se han ido produciendo esos espacios para poder sostener de manera física, tal vez también bajo los propios circuitos, al comercio popular, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el terminal de Tacna hacia Arica, ¿no? Y se aprecia cómo ya las ropas, por ejemplo, en este caso, que es uno de los productos para el tercer periodo, se están acomodando. Eh, por ahí, por ejemplo, los productos que corresponden a en menor cuantía, ¿no? El tema de los jugos, panetones, galletas, este tipo de conservas, que son también una parte de los productos y la dinámica que siempre se comparte, que es fronteras, eso no llega. Entonces, para que se dé esto, para que a lo largo de la historia existan este tipo de dinámicas, siempre ha existido lugares donde se vayan a recepcionar. Entonces, nosotros indicamos en un punto perfecto. Entonces, ¿cómo se va configurando? La historia oral que hemos recogido, por ejemplo, nos decía en algún momento que aquellos que contrabandeaban para las grandes casas comerciales, en un momento dejaron de hacerlo y empezaron a hacer por cuenta propia su propio comercio, ¿no? O sea, se deja de lado Rimás Añeco, se deja de lado Canepa y compañía, Martorell, Lombardi, entre otras, para comenzar a comerciar ellos mismos. Pero ¿a dónde van a llevar a comerciar? ¿Dónde van a hacer sus almacenes? ¿Dónde se empieza a expender esos productos? Precisamente ahí es donde indicamos que se va produciendo un espacio para este comercio y ahí tenemos, por ejemplo, Mercadillo Bolognesi, Coronel Mendoza, como productos dentro de este tercer periodo, por ejemplo, y a inicios del segundo, que se constituyen hoy en lo que conocemos la Jusotac. Por último, por ejemplo, el espacio que se genera a raíz de la Feria Caprina, la Avenida Bolognesi, que también es un espacio que se está ocupando bastante y que por ahí, por ejemplo, en algunas discusiones académicas decíamos, probablemente es como cuando los chilenos vienen al sector de Perú y mencionan, conozco Tacna, pero realmente conocen solamente esta avenida, ¿no? Pero conocen esta avenida en función al comercio. Hay algo último que sí, más bien sostenemos, que toda esta periodización del comercio transfronterizo, incluso la producción del espacio, nos gustaría quizá, no, reitero, es una propuesta, tener mayores datos para poder corroborar o consolidar esta propuesta, es que precisamente el comercio transfronterizo tiene una característica feminizante, ¿no? Es un comercio transfronterizo que se va a través de la feminización como una economía de resistencia. Y eso es algo que sí, más bien lo presentamos a lo largo de la priorización, es una característica propia de ello y bueno, eso es lo que queríamos compartir como una propuesta a través de la periodización, que se produce un espacio en cada línea, con cada particularidad, y que esas dinámicas precisamente persisten, ¿no? Que bueno, ya han escuchado hace un momento con mayor ejemplo en las otras ponencias. Gracias. Bien, Abelardo. Gracias, Maricielo. Gracias, Abelardo. Bien, me parece a mí muy importante el hecho de que haya ya un recuento histórico, ¿no? Acerca del comercio en la ciudad, ¿no? Puesto que la ciudad de Tacna es de lejos, de afuera, es reconocida justamente por este carácter comercial que tiene, ¿no? Y que no haya una historia sobre el comercio en Tacna
pues da cuenta de esas brechas que había por cubrir, ¿no? En cuanto por parte de las ciencias sociales. Bien, entonces vamos a dar pase, ¿les parece?, a una ronda de preguntas. No sé si ese es el momento, si es que alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, algunos de los que están ahí, algunos de los presentes. ¿Tienen alguna pregunta para hacer a los ponentes? Los estamos esperando. Pueden levantar la manito. Bien, mientras se van animando, entonces yo sí quisiera hacerles una pequeña pregunta para los tres, en realidad, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención en las tres ponencias tiene que ver con los actores sociales, ¿no? De quién está produciendo estos espacios fronterizos, ¿no? ¿Quién para ustedes, podrían ustedes caracterizar a este actor que es el que está produciendo este espacio transfronterizo? ¿Cómo lo caracterizaría? ¿No? Dentro de toda esa gama de posibilidades de identidades que hay dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de Tacna. ¿Cuál es la característica de este actor que trasciende, que hace la frontera cotidianamente? Mientras tanto, de repente los demás pueden ir mandando sus preguntas o pueden ir levantando su manito. Gracias. Bueno, yo quisiera como poder hacer un acercamiento a eso. De hecho, justo con Abelardo hablábamos mucho sobre el tema de, más que un actor, una actora, a lo largo de la historia del siglo XX, que ha comerciado en torno a la frontera. Durante esta propuesta de periodización que hacíamos desde 1930 hasta 1956, que es como el primer periodo, ¿no? Luego de la creación de la frontera como tal, y se empiezan a generar, de hecho han habido como recuentos históricos, pero súper breves en textos acerca de la actora comercial, que constantemente trasladaba productos por la diferencia de precios que hasta ahora se sigue consolidando, pero que en ese entonces tenía ciertas particularidades. Se trataba en un inicio, en este primer periodo, de una mujer criolla, entre comillas, una mujer criolla, una mujer precarizada, sí, ¿no? Porque por la situación de insolvencia de Tacna, por la situación del crack, ¿no? Del 29, donde no había empleo, donde estaba quebrando también el Banco de Londres, ¿no? Entonces, todas esas características hicieron que mujeres se dedicaran a cierto tipo de comercio en vista de haberse creado este espacio fronterizo y es esta primera mujer a la cual los periódicos, por ejemplo, de La Voz de Tacna, la sitúan como una mujer, o sea, se las entiende como mujeres a las cuales hay que entender, ¿no? O sea, hay que entender porque estamos en un momento de crisis económica y se entiende que estas mujeres, que son madres muchas veces solteras, se dedican a este tipo de comercio en la frontera. Pero cuando vamos al segundo periodo, vemos otro tipo de mujer, ¿no? Porque en el segundo periodo, ya de 1956 hasta el 70 y tantos más o menos, ya vemos que estamos en procesos de olas migratorias, ¿no? Desde la zona Sierra de Tacna hacia la ciudad y también de la Sierra, bueno, de Puno en este caso, ¿no? Esos movimientos migratorios que configuran una nueva, no sé, identidad, por así decirlo, de esta actora, y hacia esta actora los diarios también tienen cierto discurso, ¿no? Por ejemplo, que valoran el espacio público, que ensucian las calles, ¿no? Entonces ya no se tiene ese mismo discurso de esta primera mujer criolla, ¿no? A la cual se le decía que era como que, bueno, hay que entenderla porque la situación de crisis amerita que nuestras mujeres pues vean la manera de poder subsistir, ¿no? En este segundo periodo vemos otro tipo de discurso hacia este tipo de mujeres que mayoritariamente son migrantes y que han configurado a lo largo del tercer periodo, que es nuestro tercer periodo, una identidad, diríamos que principalmente aymara, ¿no? Pero que también es precarizada. Principalmente es. Pero tu procedimiento es... Sí, ya está cambiado. Disculpa, Estefan, no sé, tienes el audio prendido.
Este, Mil disculpas. Pero, sí. precisamente ese era el tema, ¿no? Que menciona Maricielo, porque por eso le mostrábamos dos diarios distintos al inicio. En 1931 está esa necesidad de apoyar a esas mujeres y en 1961 nuevamente el 31 con el diario La Nación y en el 61 con el diario La Voz de Tacna, con esa editorial que precisamente va a hablar del tema del contrabando. Y en años anteriores, la misma Voz de Tacna, con los 50 aproximadamente, se habla mucho de las vivanderas y por qué. Es más, hay un mercado, quizá no es para este lado, pero hay un mercado que se genera, se construye y se dice, qué bueno que estén yendo allí, porque allí es donde pertenecen, ¿no? Ya no van a ensuciar nuestra ciudad. Y bueno, ¿no? Se habla mucho de las barriadas y demás. Y esa es la característica quizá de la actora, ¿no? La comerciante que nosotros podríamos quizás aportar en esta discusión. Ya, gracias, Abelardo. Sí, me hace recordar también a lo que mencionaba Mariel, ¿no? Cuando ella decía que, bueno, em, siempre va a haber, va a cambiar, ¿no? De acuerdo con las condiciones del tiempo, como que cambian también los discursos hacia ellos, pues, ¿no? Ricardo, que justamente ahorita quiere mencionar, él justamente habla también cómo es que existe una criminalización, ¿no? Acerca del trabajo de este tipo de mujeres, ¿no? Son mujeres comerciantes, ¿no? Y hay una criminalización justamente que tiene que ver pues con aspectos políticos normativos, ¿no? Que va a haber detrás de ellos. En el caso de ustedes, Milagros y Nayeli, ¿cuál es la característica de este sujeto que está produciendo ese espacio? Ya, bueno, en nuestro caso justamente surgió del tema de las entrevistas hacia los hijos de migrantes nacionales. En este caso, nuestro enfoque ha sido hacia ellos y es en donde hemos estudiado las prácticas que ellos realizan, ¿no? En estos espacios públicos y que de cierta forma también nos ayudó, ¿no? A entender cuáles son esas figuras identitarias que ellos realizan o relacionan, ¿no? En su entorno, tanto de manera colectiva como individual. Gracias, Milagros. Ujú. Mariel, ¿querías decir algo, creo? No solo complementando quizás lo que dijo Abel y Maricielo, y a mí me llama la atención cómo es de que se habla, ¿no? Por ejemplo, de Tacna y Arica y que tienen un sentido de transfrontericidad que se da a partir de estos cruces frecuentes que tienen a la frontera como referencia, pero lo llamativo es cómo es que suelen resolverse en el plano de lo cotidiano y por lo general es de tipo informal, o calificado de esa forma, tanto por las mujeres y también, ¿no? Aunque está un poco invisibilizado, también están, por ejemplo, trabajadores que van los jornaleros, no están los hombres. Pero, o sea, siempre es como que ese matiz, ¿no? De lo informal, y es lo que le da forma, pues, o lo que configura este espacio transfronterizo. Ujú. Sí, justamente por eso, por eso por ahí iba a ir como que direccionada mi pregunta, ¿no? Porque aquí en Tacna como que existe mucha, bueno, yo abordo, estudio mucho esas cuestiones identitarias en la ciudad, entonces aquí como que hay una identidad que es la identidad oficial, digamos, pues, ¿no? Entonces, sin embargo, según veo en sus investigaciones, esa identidad oficial no está tan asociada a esta característica fronterizo transfronteriza de la ciudad, ¿no? Sino que hay otros actores subalternos dentro de la ciudad, que son identidades subalternas que conviven con la identidad oficial, que es la que me parece que hacen que ocurran estas dinámicas transfronterizas, ¿no? Que es muchas veces invisibilizado, ¿no? Invisibilizado eh, no sé, de las decisiones públicas, ¿no? Invisibilizado de las normas que promueven este tipo de cruces, ¿no? Bien, vamos a darle paso a Ricardo, que hace rato levantó la mano. Ricardo. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí, Bien claro, sí. ya. No, bueno,
antes que nada, eh, manifestar mi alegría, porque, claro, también estamos como que frente a una comunidad científica que va tomando forma de a pocos, ¿no? En torno al comercio, en torno a la frontera, en torno a determinado tipo de sujetos urbanos, ¿no? Pero creo que el hecho de ir teniendo una incipiente comunidad no solamente va de la mano con las teorías que podemos tener, porque como comunidad nosotros, bueno, que nos conocemos, compartimos teorías, ya sea del comercio popular, ya sea teorías de la movilidad, etcétera, pero no solamente compartimos teorías, sino que además compartimos tópicos de investigación, ya sea las comerciantes, ya sean los aportistas, ya sean los espacios públicos en las periferias urbanas, ¿no? Pero además, sobre todo, creo yo, compartimos métodos, ¿no? Pues lo que hace una comunidad científica no solamente son los alcances teóricos, sino también los enfoques metodológicos. Y es ahí donde yo quería hacerles una consulta a los tres, que nos puedan comentar algo que muy probablemente no se hable mucho en los congresos, porque a veces como que uno presenta el tema y quedan muchos asuntos en el tintero. Y es ver de qué manera creen que sus propuestas metodológicas permiten develar aún más este sujeto que produce espacio, ¿no? Entonces, me gustaría que puedan compartir los métodos con los que han trabajado y en qué manera estos métodos permiten ir develando aún mejor la producción del espacio a partir de estos sujetos, ¿no? Eso, y luego tengo otra pregunta, pero primero quisiera eso. Y felicitaciones a todos. Bien, adelante. No sé quién puede responder primero. Ya yo, bueno, en, en mi caso me parece que me llamó mucho la atención algo que comenté también cuando presentaba, y es que, o sea, empecé a interesarme por las fronteras en el registro, y esto lo hice estudiando desde Santiago. Y cuando fui a hacer mis entrevistas, o sea, era algo muy puntual. Y lo que me doy cuenta es de que es muy distinto al hecho de que pedirle a alguien una entrevista, y muchas veces por no sé, por el tipo de prácticas que desempeña, que son, no sé, pues, por ejemplo, de tipo más informal, no todo lo que te diga va a ser como que con esa confianza, no es bien complicado. O también el hecho de que pida hacerle su croquis, ¿no? O mapa mental tampoco, no necesariamente va ahí a evidenciarse toda la complejidad que se vive en esta frontera. O sea, son muy distintos esa experiencia inicial a haber vivido personalmente y estar desde el territorio, ¿no? Cruzando a diferentes horas el paso fronterizo, porque, no sé, solo me falta cruzarlo de manera por el costado. Pero, pero fue muy distinto. O sea, ahí es cuando uno empieza a observar, o sea, verdaderamente cómo es la vida en la frontera. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? De que muchas veces simplemente se diseña una metodología de tal manera como que, no sé si por cumplir ciertas plazos, cuotas, pero es muy distinto, ¿no? Estudiarlo desde lejos a estudiarlo desde el territorio. Es totalmente distinto. Y me parece que las metodologías que, o sea, que verdaderamente, o técnicas que busquen captar esa complejidad tienen que ir más allá, ¿no? Y estar eh, viendo de primera mano, ¿no? Cómo es todo lo que se desenvuelve entre Arica y Tacna, como es el caso que todos ven. Bien, bueno, creo que en nuestro caso igual estamos todavía incursionando en esta cuestión de la etnografía como un método, como una teoría que acopla bastantes técnicas. Desde un comienzo, al querer trabajar historia social, por ejemplo, eh, igual iniciamos con diarios, pero nos dimos cuenta que la historia oral sumada para hacer la historia social era muy potente, ¿no? Y buscar las entrevistas también fue un proceso un poco complicado, dada quizá la percepción que se tiene, ¿no? O el espacio con el trabajo con las actoras, con los actores, dentro de, en este caso, lo que es comercio. Entonces, por ahí ya tratar de vincularnos un poco más
eh, es, es un poco riesgoso, la verdad. Hace poco, igual que tiene que ver precisamente con estos temas de frontera, ¿no? Eh, tienes que estar dentro de, ¿no? O sea, ver pasar con ellos sus experiencias propias, tener que vivir ese, esa misma forma de trabajo, ¿no? Enriquece un poco la facilidad, no sé, o factible que se pueda recoger la información, pero a la vez también comprometerte con esa realidad. Igual y nosotros estamos pensando muchísimo en cómo desde este método, ¿no? Buscar retribuir o buscar eh, sumar frente a lo que se tiene. Y sí, yo sé que lo veo en los rostros, lo veo en casi todos, y sí es algo que se presenta como un reto, ¿no? Trabajar mucho más aún desde las economías populares es un reto, y visto por todo lo que se contextualiza, lo que encierra, eh, que estén dentro de lo popular. Gracias, Abelardo. No sé si están por ahí Milagros, Nayeli. Sí, Nayeli. Sí, bueno, en nuestro caso, nuestra metodología fue por medio de, bueno, usamos entrevistas, ¿no? Y nos basamos también en observación y en lo que nos decían respecto a las entrevistas que hicimos, nuestras preguntas y todo eso. Nuestra metodología al final fue plasmarlo en una cartografía sensible, que fue más que todo para conocer la percepción y la apreciación que tienen distintas personas, distintos actores sobre el lugar en el que se apropian temporalmente. Ujú. Sí, justamente estas cartografías nos hemos como que orientado en lo que también aplicó Silveria en uno de sus estudios, donde nos ayudó de cierta forma a clasificarlo en factores para poder plasmar estas cartografías sensibles, ¿no? Que eran tres: lo espacial, lo emocional y lo percibido, ¿no? Esta aplicación de la percepción sensible en el espacio urbano, ¿no? Y las emociones. De cierta forma, con esto hemos visibilizado los sentimientos y las emociones de, en este caso, los hijos de migrantes, para poder plasmarlo en un lenguaje visual. Y nos ha ayudado a entender de cierta forma este enfoque de centralidad, ¿no? Que ese fue nuestro tema principal, el de que no es, ¿no? Un concepto rígido, sino más bien variable, ¿no? Y que se involucra bastante con las emociones y la percepción que tienen estos migrantes en determinados espacios públicos, que llegan a considerarlos para ellos como el centro, ¿no? Que hacen de que ellos quieran quedarse en ese lugar y no tengan la necesidad de recurrir a otro lugar o a otro centro, como en muchas entrevistas nos han dicho. Entonces, de cierta forma, esta metodología nos ha ayudado a poder comprender mejor las entrevistas y relacionarlas con nuestro tema de la centralidad. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, está bien. ¿Se respondió? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tenía una más, pero no sé si hay alguien más por ahí. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, una consulta, una reflexión, un comentario? Entonces, ¿Sí? danos paso a Ricardo. No, bueno, ya algo más para complementar. ¿Qué agendas de investigación ven a futuro? ¿No? O sea, ¿qué agendas de investigación? A ver, no solamente estamos abordando Tacna, ¿no? Sino que Tacna involucra a su vez la presencia de Arica, la presencia de Puno, las propias periferias urbanas en Tacna se van conformando en las movilidades que hay con el altiplano y que hay con la frontera. Entonces, a partir de ahí, yo quisiera saber más o menos si han pensado en una agenda futura de investigación a mediano plazo o a largo plazo. Gracias, Ricardo. ¿Quién comienza? Bueno, actualmente en nuestro caso estamos tratando
de comprender más el tema de las fronteras. Esta vinculación que no solamente va a ser Tacna-Arica, ¿no? Sino que también está haciendo pues en todo el sur andino. Eh, por ahí, bueno, Maricelo tiene en su tesis un avance para hablar más sobre este carácter de género y comercio que no, en la historia, ¿no? Que no lo hemos visto, al menos en nuestra academia. Eh, por otro lado, un caso igual y tiene que ver mucho con el tema de los desplazamientos migratorios y los mercados que ojalá nos ayuden a aproximarnos a un mejor entendimiento, ¿no? Y por ahí también pues igual agradecer, ¿no? Por lo que han compartido, sobre todo Mariel, Milagros, Nayeli, por lo que comparten, porque nos dejan ahí algunas preguntas más que nos ayudan a desarrollar esta propuesta que veníamos a presentar, ¿no? Y, y eso, y también pues a Marley por sus aportes desde la academia que nos hayan ayudado muchísimo a poder comprender más todavía o reivindicar algunas cosas bueno, porque ya están evidenciadas, que no se decían en la academia. Entonces, por ahí eso, Ricardo, que es lo que nos gustaría compartir más a fondo, ¿no? Ya desde los trabajos que podemos estar avanzando ahorita. Gracias, Abelardo. Mm, Bueno, por mi parte, me interesa vincular un poco más el tema de fronteras y llevarlo hacia lo más tangible, hacia lo arquitectónico eh, y hacia lo visual. Eso es lo que tengo bastante interés, ¿no? Porque, por ejemplo, mi tesis doctoral aborda lo que es el tema de patriotismo, soberanía, pero desde el paisaje fronterizo. O sea, toda esta producción visual que tiene tanto Arica y Tacna y en conjunto, ¿no? A través del tiempo. Y cómo esto, por ejemplo, se evidencia, por ejemplo, a través de los ritos cívicos entre estas ciudades o en estas ciudades, o lugares, ¿no? Que empiezan a tener cierta carga simbólica, que quizás desde la arquitectura muchas veces se pasa muy por encima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Tacna, lo de la ley Tacna, se estudia desde la arquitectura que simplemente fue la llegada del movimiento moderno en la arquitectura, pero como que queda ahí. De hecho, ese era el tema de ley que no pudo entrar lamentablemente. Y es como que uno ir más allá, ¿no? Y ver estos proyectos respondieron a qué, ¿no? Entonces, hay ciertas intenciones eh, por ejemplo, marcar lo que es la soberanía, ¿no? Que son, tanto Arica y Tacna son como que zonas que tienen latente, ¿no? Este conflicto de la guerra del Pacífico, entonces hay una intención ahí. Es como que, y me parece que esos métodos visuales son los que permitirían como que identificar ese tipo de aspectos que muchas veces en la arquitectura no se toman muy en cuenta, ¿no? Porque se tiene una postura más acrítica. Eso. Gracias, Mariel. Bueno, en nuestro caso, el tema que ahora hemos sacado, el tema de estudio, estamos viendo, como aún somos estudiantes, estamos pensando evaluarlo para expandirlo un poco más en nuestra tesis y que se va a inclinar más, ¿no? Por una investigación cualitativa, que es la que principalmente no se ha inclinado este estudio con el tema de las cartografías sensibles. Gracias. Bien, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, no sé si es que ya no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la mesa, ¿no? Muchas gracias, chicos, chicas, por su participación, gracias a todos los asistentes, a quienes nos han podido escuchar, para que conozcan un poco la realidad de Tacna, ¿no? Que es una ciudad que tiene mucha producción histórica, pero basada sobre todo en el siglo XX, ¿no? Entonces no hay investigaciones que aborden los fenómenos sociales contemporáneos, ¿no? No hay. Entonces, por ejemplo, los actores sociales que se han puesto en evidencia, como por ejemplo el migrante andino, ¿no? No es un actor abordado en la historiografía tacneña, ¿no? Entonces, con esas investigaciones
como que aflora, ¿no? Aflora ese carácter comerciante de ese tacneño, ese nuevo tacneño o tacneña comerciante, ¿no? Migrante andino, andino criollo, ¿no? Porque con múltiples identidades y múltiples realidades, ¿no? Con múltiples experiencias, entonces no se abordan eso, ¿no? Entonces estas investigaciones como que han sacado la luz y han podido compartir eso. Y gracias a ustedes por escucharnos, por escuchar esta nueva realidad de esta Tacna contemporánea. Sí, entonces esperamos volvernos a encontrar en una próxima reunión seguramente para compartir, porque como bien dijo Ricardo, estamos formando una comunidad académica, ¿no? Y esperemos seguir yendo en ese horizonte. Bien, un gusto compartir con ustedes. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Chao.